Tener la habilidad de adelantarte a las circunstancias y tomar el control total de tu vida, incluso cuando todo parece estar en tu contra. En nuestro vídeo, desvelamos los secretos mejor guardados de la filosofía estoica que te permitirán no solo anticipar los desafíos, sino también superarlos con maestría. Prepárate para explorar métodos poderosos y estratégicos que te brindarán una ventaja única en cualquier situación, desafiando las expectativas y fortaleciendo tu capacidad para navegar en un mundo impredecible. Acompáñanos en este fascinante viaje hacia el dominio personal y la preparación mental extrema. Descubre cómo los antiguos estoicos, con su sabiduría atemporal, pueden enseñarte a estar un paso adelante en cada aspecto de tu vida. Este vídeo es tu puerta de entrada a un nuevo nivel de habilidad y resiliencia, donde cada desafío se convierte en una oportunidad y cada obstáculo en un peldaño hacia el éxito. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu vida con las estrategias que cambiarán tu forma de enfrentarte al mundo. 1. Encuentra la paz en el presente. En el frenético ritmo de la vida moderna, es fácil perderse en las preocupaciones sobre el futuro o en la nostalgia del pasado. Sin embargo, encontrar la paz en el presente es una práctica esencial para alcanzar una vida equilibrada y satisfactoria. El primer paso para lograrlo es entrenar la mente para concentrarse en el momento actual. La meditación y las prácticas de atención plena, como el mindfulness, son herramientas valiosas en este proceso. Al dedicar unos minutos cada día para sentarse en silencio y observar la respiración o los pensamientos sin juzgar, podemos aprender a desacelerar el flujo constante de pensamientos que nos alejan del presente. Este enfoque nos permite apreciar los pequeños detalles de nuestra vida cotidiana, desde el aroma de una taza de café hasta la calidez del sol en nuestra piel. Practicar la presencia no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también mejora nuestra capacidad para disfrutar de la vida tal como es, en lugar de como deseamos que sea. Además de la meditación, cultivar una actitud de gratitud puede profundizar nuestra conexión con el presente. A menudo, estamos tan enfocados en lo que nos falta o en lo que deseamos lograr que olvidamos apreciar lo que ya tenemos. Tomarse un momento cada día para reflexionar sobre lo que estamos agradecidos puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a encontrar la paz en el aquí y el ahora. Esto puede ser tan simple como escribir en un diario de gratitud o compartir nuestras apreciaciones con amigos y familiares. Al reconocer y valorar las cosas buenas en nuestras vidas, reconfiguramos nuestra mentalidad para centrarnos en lo positivo, reduciendo la influencia de pensamientos negativos sobre el pasado o el futuro. La paz en el presente es un estado mental que se cultiva a través de la práctica consciente y la gratitud, y es la clave para vivir una vida más plena y satisfactoria. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya tenemos, fomentando una apreciación más profunda por nuestra vida actual. Al practicar la gratitud, ya sea escribiendo en un diario, reflexionando sobre las cosas buenas de nuestra vida o expresando nuestro agradecimiento a los demás, transformamos nuestra perspectiva y aprendemos a encontrar la belleza en lo ordinario. Este cambio de enfoque reduce la influencia de las preocupaciones sobre el futuro y las lamentaciones sobre el pasado, permitiéndonos disfrutar más plenamente de cada momento. La paz en el presente no es un estado que se alcanza de la noche a la mañana, sino una práctica continua que se nutre a través de la atención consciente y la gratitud. Al integrar estas prácticas en nuestra vida diaria, podemos encontrar un equilibrio más profundo y duradero, permitiéndonos vivir con una mayor serenidad y satisfacción. 2. Mantén la calma en la tempestad. En momentos de crisis y caos, mantener la calma se convierte en una habilidad invaluable que puede determinar el resultado de cualquier situación adversa. La primera clave para lograrlo es cultivar una mentalidad de aceptación y adaptación. En lugar de resistirte a lo que no puedes controlar, enfócate en lo que puedes influir.
La aceptación de la realidad tal como éste permite liberar la energía que podrías gastar en la frustración y redirigirla hacia acciones productivas. Es útil recordar que la tempestad, por más intensa que sea, es temporal y, como cualquier fenómeno, tiene un ciclo de comienzo y finalización. Mantener esta perspectiva te ayuda a ver las dificultades como oportunidades para demostrar tu resiliencia y capacidad para manejar adversidades. Con esta mentalidad, puedes enfrentar la tormenta con una serenidad que te permitirá tomar decisiones más claras y efectivas, evitando que el pánico nuble tu juicio. Además, es fundamental desarrollar y aplicar técnicas de regulación emocional que te permitan mantener un equilibrio interno. Practicar la respiración profunda es una técnica eficaz para calmar el sistema nervioso y reducir el estrés en el momento. La meditación y el mindfulness también son herramientas poderosas para anclar tu mente en el presente y disminuir la ansiedad causada por preocupaciones futuras. En momentos de crisis, tu habilidad para mantener la calma no solo influye en tu propio bienestar, sino que también afecta a quienes te rodean. Un líder sereno puede infundir confianza y calma en su equipo, lo que a su vez contribuye a una respuesta más organizada y efectiva frente a la adversidad. Recordar que cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu carácter y habilidades te permitirá enfrentar las tormentas de la vida con una actitud serena y una mente clara, maximizando tus posibilidades de superar cualquier obstáculo que se presente. Esto implica anticipar posibles desafíos y desarrollar estrategias para abordarlos, así como mantener una mentalidad flexible que te permita adaptarte a cambios inesperados. La planificación y la preparación no solo te proporcionan un sentido de control, sino que también te ayudan a mantener una perspectiva equilibrada cuando las cosas se desvían de lo planeado. La capacidad de aceptar lo impredecible y adaptarse a nuevas circunstancias es una fortaleza que se construye con el tiempo y la experiencia, y te permite navegar por las tormentas con una actitud de calma y determinación. En momentos de estrés intenso, es fácil descuidar tu bienestar físico y mental, lo que puede agravar la situación. Asegúrate de priorizar actividades que te ayuden a recargar tus energías, como el ejercicio, una alimentación adecuada y el descanso. Estos hábitos no solo te mantienen en buen estado físico, sino que también mejoran tu resiliencia emocional. Practicar la autocompasión y darte permiso para tomar pausas cuando las necesites es esencial para evitar el agotamiento. Al cuidar de ti mismo, te aseguras de estar en la mejor posición posible para enfrentar los desafíos que enfrentas con calma y claridad. Recuerda que tu capacidad para mantener la serenidad en medio de la tempestad no solo te beneficia a ti, sino que también puede influir positivamente en aquellos que dependen de ti, creando un ambiente más estable y constructivo para todos. 3. Vive conforme a tus principios. Los principios actúan como una brújula moral, guiándote en momentos de incertidumbre y ayudándote a tomar decisiones que resuenen con tu verdadero yo. Para vivir de acuerdo a tus principios, es fundamental primero identificarlos claramente. Reflexiona sobre qué valores son realmente importantes para ti y por qué. Tal vez valoras la honestidad, la empatía, la responsabilidad o la independencia. Sea cual sea el conjunto de principios que elijas, asegúrate de que refleje genuinamente quién eres y lo que aspiras a ser. Una vez que hayas definido tus principios, intégralos en cada aspecto de tu vida, desde tu trabajo hasta tus relaciones personales. Cuando actúas de acuerdo a tus valores fundamentales, encuentras una profunda congruencia interna, lo cual se traduce en una mayor satisfacción y bienestar. No obstante, vivir conforme a tus principios no siempre es fácil. La vida está llena de tentaciones y desafíos que pueden poner a prueba tu integridad. En momentos de presión, es natural sentir la tentación de comprometer tus valores para obtener resultados rápidos o evitar conflictos. Sin embargo, es en estos momentos críticos donde la verdadera fortaleza se pone a prueba.
Mantén la claridad sobre tus principios y recuerda el impacto a largo plazo de tus acciones. Actuar con integridad puede requerir sacrificios, pero el costo de abandonar tus principios suele ser mucho mayor, una sensación de vacío, arrepentimiento y desconexión contigo mismo. Enfrentar estos desafíos con valentía y determinación te ayudará a construir una vida en la que puedas estar verdaderamente orgulloso. Al final, vivir conforme a tus principios te brinda no solo un sentido de propósito y dirección, sino también el respeto y la confianza que provienen de ser fiel a ti mismo. Los principios no son solo ideas abstractas, son los cimientos sobre los cuales construimos nuestras decisiones, acciones y relaciones. Identificar claramente qué principios son esenciales para ti porque es el primer paso crucial. Pregúntate a ti mismo qué valores realmente guían tu vida y cómo estos principios influyen en tu comportamiento diario. Tal vez valoras la honestidad, la lealtad, la justicia o la compasión. Una vez que tengas una visión clara de estos principios, haz un esfuerzo consciente por integrarlos en todos los aspectos de tu vida. Desde tus decisiones profesionales hasta tus interacciones personales, asegúrate de que tus acciones estén alineadas con tus valores. Esta congruencia interna no solo fortalece tu sentido de identidad, sino que también te proporciona una dirección clara y estable en momentos de incertidumbre. La presión social, las expectativas externas y los incentivos inmediatos pueden tentar a comprometer tus valores. En estos momentos, es vital recordar que la verdadera integridad no se mide solo en los momentos de comodidad, sino también en los desafíos. La autenticidad y la dignidad se ganan cuando tomas decisiones difíciles que reflejan tus valores, incluso cuando es más fácil seguir la corriente. Mantenerte fiel a tus principios puede requerir sacrificios y coraje, pero los beneficios a largo plazo son inmensos. No solo cultivará una profunda satisfacción personal, sino que también te ganará el respeto de quienes te rodean. Vivir conforme a tus principios te permite construir una vida coherente, en la que puedes mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con confianza, sabiendo que has vivido de acuerdo con lo que realmente valoras. 4. Desarrolla la autodisciplina. Es una habilidad fundamental para alcanzar cualquier objetivo en la vida. La autodisciplina no se trata solo de resistir las tentaciones inmediatas, sino de establecer y mantener hábitos que nos acerquen a nuestras metas a largo plazo. Para cultivarla, es crucial comenzar con una visión clara de lo que deseas lograr. Define tus metas de manera específica y desglósalas en pasos manejables. Este enfoque permite una planificación detallada y establece un camino claro a seguir. Asegúrate de que tus objetivos sean alcanzables y realistas, evitando así la frustración que puede surgir de metas demasiado ambiciosas. La autodisciplina se construye a través de la consistencia. En lugar de depender únicamente de la motivación, que puede fluctuar, establece rutinas diarias que te acerquen a tus metas. La repetición de estas rutinas consolida hábitos positivos y convierte la autodisciplina en una segunda naturaleza. Implementa sistemas de seguimiento y evaluación para monitorear tu progreso. Al celebrar tus logros, incluso los pequeños, refuerzas tu compromiso y te mantienes motivado. La autodisciplina requiere paciencia y perseverancia, es un proceso gradual que se fortalece con el tiempo. El proceso de desarrollar autodisciplina también implica enfrentar y superar obstáculos internos. Es común encontrar resistencia interna, como la procrastinación o el autosabotaje, que puede desviar tu enfoque. Aprende a reconocer estos patrones y aborda la causa raíz de estas resistencias. Pregúntate qué te está impidiendo avanzar y busca estrategias para superar estos desafíos. A menudo, la autodisciplina se ve afectada por la falta de claridad sobre los beneficios a largo plazo. Refuerza tu motivación recordando constantemente el propósito de tu esfuerzo. El desarrollo de la autodisciplina también puede beneficiarse del establecimiento de un entorno de apoyo.
Rodéate de personas que te inspiren y te mantengan enfocado en tus objetivos. La influencia positiva de otros puede servir como recordatorio constante de tus metas y proporcionar el apoyo necesario durante momentos de duda. Es importante que examines y comprendas tus propias motivaciones y los factores que pueden estar saboteando tu autodisciplina. Reflexiona sobre tus metas y los motivos detrás de ellas. La claridad sobre por qué deseas alcanzar un objetivo específico te proporcionará la fortaleza necesaria para superar los momentos difíciles. A menudo, los obstáculos para la autodisciplina provienen de creencias limitantes y de una autoevaluación negativa. Trabaja en cambiar tu mentalidad y en cultivar una actitud positiva hacia ti mismo. Desarrolla una mentalidad de crecimiento que te permita ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje y no como derrotas. Además, la autodisciplina se fortalece al aprender a manejar el estrés y las emociones negativas de manera efectiva. Técnicas como la meditación, el ejercicio físico regular y la práctica de la gratitud pueden ayudarte a mantener un estado mental equilibrado y enfocado. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, puedes mejorar tu capacidad para mantenerte disciplinado y avanzar hacia tus metas con determinación y resiliencia. 5. Puede transformar tu vida de maneras profundas y duraderas. Al comenzar el día reconociendo y apreciando las cosas buenas que tienes, estableces un tono positivo que influye en tu bienestar mental y emocional. Este simple acto de reflexión permite que te enfoques en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, promoviendo una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Cada mañana, dedica unos minutos a identificar y escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser desde los pequeños placeres de la vida diaria, como una taza de café caliente, hasta los logros personales y las relaciones valiosas. Esta práctica no solo eleva tu estado de ánimo, sino que también mejora tu perspectiva general, ayudándote a manejar el estrés y los desafíos con mayor resiliencia. La gratitud diaria actúa como un recordatorio constante de que, a pesar de los problemas que enfrentas, hay aspectos positivos en tu vida que merecen ser reconocidos y valorados. Incorporar la gratitud en tu rutina diaria también fomenta una mayor conexión con los demás. Al expresar agradecimiento a las personas que te rodean, fortaleces tus relaciones y construyes un entorno social más positivo y solidario. Tómate el tiempo para decir gracias de manera genuina, ya sea por gestos pequeños o grandes. Esto no solo muestra tu aprecio, sino que también refuerza el comportamiento positivo y genera una atmósfera de respeto mutuo. Al practicar la gratitud, te vuelves más consciente de las bondades y esfuerzos de los demás, lo que contribuye a un sentido de comunidad y pertenencia. Además, este enfoque en la gratitud ayuda a contrarrestar la tendencia a enfocarse en lo negativo, promoviendo una actitud de optimismo y generosidad. Con el tiempo, la gratitud diaria se convierte en un hábito que mejora no solo tu bienestar personal, sino también la calidad de tus relaciones interpersonales y tu entorno social en general. Al hacer de la gratitud una parte integral de tu rutina, entrenas tu mente para enfocarse en lo positivo, lo que puede cambiar profundamente tu perspectiva sobre los desafíos y las dificultades. Comenzar el día con un enfoque en la gratitud ayuda a establecer un tono positivo que puede influir en tu actitud y comportamiento a lo largo del día. Esto se traduce en una mayor resiliencia frente al estrés, ya que te vuelves más capaz de manejar situaciones difíciles con una mentalidad optimista. La gratitud también puede mejorar tu salud física, ya que se ha demostrado que está asociada con la reducción de la presión arterial, un sistema inmunológico más fuerte y una mayor satisfacción con la vida. Así, dedicar unos minutos cada mañana a reflexionar sobre lo que valoras y aprecias no solo eleva tu estado de ánimo, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida en general. Además, la práctica de la gratitud tiene un efecto transformador en las relaciones interpersonales. Cuando expresas tu agradecimiento hacia los demás,
refuerzas los lazos de conexión y generas un ambiente de reciprocidad y apoyo mutuo. Al reconocer y valorar los esfuerzos y contribuciones de quienes te rodean, no solo fortaleces tus relaciones existentes, sino que también fomentas un entorno de cooperación y aprecio. Este tipo de interacción positiva crea un ciclo de amabilidad y gratitud que beneficia tanto a ti como a aquellos con quienes interactúas. 6. Practica la percepción objetiva. Es una herramienta poderosa que puede transformar tu vida personal y profesional al ayudarte a evaluar las situaciones con claridad y precisión, libre de sesgos personales y emociones desbordadas. Para desarrollar una percepción más objetiva, comienza por practicar la autoconciencia y el autoanálisis. A menudo, nuestras percepciones están influenciadas por nuestras experiencias pasadas, creencias y emociones actuales, lo que puede distorsionar nuestra visión de la realidad. Al ser consciente de estas influencias, puedes empezar a cuestionar tus suposiciones y evaluar la situación desde una perspectiva más neutral. Esto implica observar los hechos sin dejarte llevar por tus juicios instantáneos y tratar de separar tus emociones de la interpretación de los datos. Adopta una mentalidad de curiosidad y apertura, cuestionando tus propios prejuicios y buscando entender la realidad tal como es, en lugar de como te gustaría que fuera. Además, la práctica de la percepción objetiva puede ser enriquecida a través de la recopilación y análisis de múltiples puntos de vista. La diversidad de opiniones y enfoques puede ofrecerte una comprensión más completa y matizada de cualquier situación. Cuando enfrentas un problema o toma de decisiones, busca la opinión de otras personas que puedan tener perspectivas diferentes a la tuya. Realiza preguntas abiertas y escucha activamente, sin interrumpir ni prejuzgar. Este enfoque te ayudará a identificar posibles sesgos y a integrar una gama más amplia de datos en tu evaluación. También puede ser útil revisar la información y los hechos de manera sistemática, manteniendo un registro de tus observaciones y evaluaciones para identificar patrones y tendencias. Con el tiempo, esta práctica te permitirá desarrollar una visión más equilibrada y precisa, facilitando decisiones más informadas y efectivas en todos los aspectos de tu vida. Este enfoque te ayuda a minimizar el impacto de tus emociones y prejuicios en tu análisis, permitiéndote tomar decisiones basadas en hechos y datos en lugar de sentimientos momentáneos. Para lograr esto, comienza por identificar y cuestionar tus sesgos personales. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva única basada en nuestras experiencias y creencias, y a menudo estas perspectivas pueden nublar nuestro juicio. Practica la autoobservación para reconocer cuando tus emociones pueden estar influyendo en tu percepción. Una técnica efectiva es escribir tus pensamientos y sentimientos sobre una situación particular para luego revisarlos de manera objetiva, considerando si estos reflejan una visión parcial o una interpretación equilibrada de los hechos. Es importante cultivar la habilidad de ver las cosas desde diferentes ángulos. La percepción objetiva se enriquece al considerar múltiples perspectivas y fuentes de información. Si enfrentas un conflicto o una decisión compleja, consulta con personas que tengan opiniones divergentes y busca datos relevantes de fuentes confiables. La diversidad de opiniones puede ofrecerte una visión más completa y ayudarte a identificar aspectos que quizás no habías considerado. Otra estrategia valiosa es realizar análisis de causa y efecto. Desglosa los eventos y sus consecuencias para entender mejor cómo cada elemento contribuye al resultado final. Al hacerlo, puedes identificar patrones y relaciones causales que te permitan tomar decisiones más informadas. La práctica constante de la percepción objetiva fortalecerá tu capacidad para enfrentar desafíos y tomar decisiones con confianza, al basarte en una evaluación rigurosa y equilibrada de la realidad. 7. Abandona la necesidad de aprobación. Liberarte de la necesidad constante de aprobación externa es una de las decisiones más empoderadoras que puedes tomar en tu vida.
Esta dependencia de la validación de los demás puede ser un obstáculo significativo para alcanzar tu verdadero potencial y vivir de manera auténtica. En primer lugar, comprender que tu valor no está determinado por las opiniones ajenas es esencial para tu crecimiento personal. La búsqueda de aprobación a menudo surge de una inseguridad interna y puede llevarte a moldear tu comportamiento para cumplir con las expectativas de los demás, en lugar de seguir tus propias pasiones y convicciones. Esta conducta, aunque puede parecer una forma de aceptación social, en realidad te aleja de lo que realmente te hace feliz. Al liberar tu necesidad de aprobación, comienzas a tomar decisiones basadas en tus propios valores y deseos, lo que te permite vivir una vida más genuina y satisfactoria. Para abandonar esta necesidad, es fundamental trabajar en tu autoconfianza y en la construcción de una identidad sólida. Comienza por identificar y desafiar las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo y que te llevan a buscar la aprobación externa. Practicar la autoaceptación y celebrar tus logros, sin importar cuán pequeños sean, te ayudará a fortalecer tu autoestima. Recuerda que no puedes controlar la opinión de los demás, pero sí puedes decidir cómo reaccionas ante ella. Al enfocarte en tus metas y en lo que te hace sentir realizado, en lugar de buscar validación externa, te darás cuenta de que la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con tu verdadero yo. Esta búsqueda puede llevarnos a adaptar nuestro comportamiento y decisiones para encajar en las expectativas ajenas, sacrificando así nuestras verdaderas aspiraciones y deseos. Esta dependencia de la aprobación externa no solo es agotadora, sino que también puede impedirte alcanzar tus objetivos personales y profesionales. Al poner tu autoestima en manos de otros, te arriesgas a sentirte insatisfecho y vacío, ya que nunca podrás controlar completamente las opiniones y expectativas de quienes te rodean. En cambio, al soltar esta necesidad, te permites actuar de acuerdo con tus propios valores y deseos, lo que te da la libertad de explorar nuevas oportunidades y de vivir de manera más fiel a ti mismo. A medida que trabajas en fortalecer tu autoconfianza y en alinear tus acciones con tus propios principios, comenzarás a notar una disminución en la necesidad de aprobación externa. Al final, descubrirás que vivir de acuerdo con tus propios valores y deseos te lleva a una mayor satisfacción personal y a relaciones más auténticas y significativas. Abandonar la necesidad de aprobación te permite vivir una vida más plena y libre, donde tus decisiones están guiadas por tu verdadero yo en lugar de las expectativas de los demás. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. Esperamos que hayas encontrado valiosos consejos y estrategias que te permitan estar un paso adelante en tu vida. Recuerda que la sabiduría estoica no solo te ayuda a anticipar y superar desafíos, sino que también te ofrece una nueva perspectiva para afrontar cada situación con calma y determinación. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo transformar tu día a día con la filosofía estoica, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No olvides darle like al vídeo y compartirlo con tus amigos y familiares para que juntos podamos construir una comunidad comprometida con el crecimiento personal. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una vida más estoica y significativa. Soy Estoicismo JM y nos vemos en la próxima.